Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre la pigmentación de los canarios amarillos, ya que muchos me habéis preguntado cómo pigmento mis canarios amarillos. Sin más, empezamos. Los canarios amarillos, a diferencia de los canarios de factor rojo, no necesitan un aporte adicional de suplementos y pigmentantes para que adquieran una coloración amarilla, ya que el color amarillo es un color natural que los canarios pueden adquirir y mejorar con una buena alimentación y determinados alimentos. No obstante, algunos creadores, entre los que me incluyo, en determinadas ocasiones hemos administrado un pigmento especial para canarios amarillos que se llama luteína y que no hay que confundir con el pigmentante que se emplea para la pigmentación de los canarios de factor rojo porque son totalmente diferentes. Pero la pigmentación de los canarios amarillos, como os acabo de comentar, es opcional y no es necesaria, ya que se puede conseguir un buen brillo e intensidad de color amarillo a base de una buena selección genética de los canarios y, por supuesto, con una buena alimentación completa, equilibrada y balanceada. Por lo tanto, si queremos pigmentar canarios amarillos y mejorar el brillo e intensidad amarilla del color de su plumaje, lo podemos hacer de dos formas. Una forma natural y casera, con productos naturales como pueden ser semillas, verduras y plantas silvestres, y una forma sintética, mediante la administración de complementos a base de luteína. Por un lado, para la pigmentación artificial de canarios amarillos, tenemos en el mercado productos especiales para dicho fin, elaborados a base de luteína, y que se suelen administrar en las pastas de cría o en el pienso de los canarios, bien durante la cría, durante la temporada de muda o durante todo el año. Los creadores que utilizan semillas normalmente se lo añaden a las pastas de cría que colocan a sus canarios durante el periodo de cría, durante la muda y de manera ocasional en la etapa de mantenimiento. No obstante, como en los últimos años el uso del pienso de alimentación de los canarios se ha extendido y ha aumentado el número de creadores que únicamente utilizan pienso, estos suelen añadir el pigmento al pienso, teniendo en cuenta siempre que al ser la base principal de su alimentación y no un complemento como podría ser por ejemplo la pasta de cría, es recomendable añadir una menor cantidad para evitar provocar alteraciones de color en el plumaje de los canarios producidas por un consumo en exceso del pigmentante. Por lo tanto, este tipo de pigmentos hay que administrárselo siempre con moderación y en determinadas proporciones para evitar una coloración indeseada del plumaje de los canarios que pueda dar lugar al que los canarios se vuelvan de un color amarillo dorado, incluso anaranjado, y además porque un abuso excesivo puede provocar problemas de salud en nuestros pájaros. Lo ideal, si nunca habéis utilizado este tipo de pigmentos, es que lo consultéis antes con creadores expertos de confianza para que os asesoren y os aconsejen, y siempre respetando el rango o la dosis que indica el fabricante en el envase, ya que hay muchas marcas y aunque todos los pigmentantes estén hechos a base de luteínas, esta no está en la misma proporción, puesto que hay algunos más concentrados que otros y evidentemente si no tenemos esto en cuenta, no vamos a conseguir la pigmentación que deseamos en nuestros canarios. Por otro lado, para pigmentar canarios amarillos de manera natural, además de administrar una buena alimentación a los canarios durante todo el año, es aconsejable administrar durante el periodo de cría y durante la época de muda una buena mixtura especial para canarios que contenga algunas semillas oleaginosas, o dicho de otra manera, que tenga semillas con un mayor porcentaje de grasas para que le aporte un mayor brillo a la pluma y también para facilitar la absorción del pigmento. Y además, es recomendable aportarles de manera semanal frutas, verduras y plantas silvestres que tengan un elevado porcentaje de luteína, como podrían ser naranjas, espinacas, diente de león o cerrajas, e incluso alimentos como el huevo hervido o las pastas de cría amarilla. Con este tipo de alimentos se podría conseguir una buena intensidad y color amarillo de los canarios sin emplear ningún tipo de complementos y suplementos. No obstante, si quieres saber más sobre cómo pigmentar canarios amarillos de forma natural, por aquí arriba, en la tarjeta que aparece en la parte derecha de la pantalla y debajo en los comentarios fijados, te voy a dejar un vídeo en el que veamos más en profundidad el tema de los pigmentantes naturales para canarios amarillos. Y llegados a este punto, muchos os preguntaréis que si no es necesario pigmentar a los canarios amarillos, ¿por qué existen este tipo de pigmentantes especiales para canarios amarillos? ¿Y por qué lo utilizan los criadores? Pues básicamente, para conseguir pájaros más atractivos y llamativos de cara a concursos ornitológicos, puesto que los creadores profesionales de canarios que se dedican a la selección y concursos son los que más utilizan la luteína para pigmentar a sus canarios amarillos, ya que los canarios en su primera muda no mudan ni las plumas de la cola llamadas timoneras, ni algunas plumas de las alas llamadas remeras y estas por lo general suelen tener normalmente un color amarillo más claro. De ahí que los criadores administren el pigmento durante la cría para que las plumas remeras y las timoneras tengan una tonalidad más amarilla principalmente, aunque también durante la muda es muy común que le administren el pigmento para mejorar en cierto grado la intensidad y el brillo general del plumaje del canario,
con la idea de conseguir un canario de un color amarillo limón correctamente distribuido por todo su cuerpo. En resumen, si quieres pigmentar a los canarios amarillos, puedes incorporar a su alimentación algunos alimentos ricos en luteína, como determinadas frutas, verduras y plantas del campo, o si lo prefieres por comodidad, pues puedes emplear suplementos sintéticos de pigmentantes especiales para canarios amarillos que se pueden encontrar en tiendas especializadas en aves, pero siempre utilizándolos con moderación, en función del tipo de canario amarillo que vayan destinados, en función de su alimentación e incluso teniendo en cuenta la edad de los propios canarios, ya que normalmente, en el caso de los canarios amarillos de primer año jóvenes, se les suele aportar desde el nacimiento y dependiendo del criador hasta la finalización de la muda, mientras que los canarios amarillos adultos se suelen pigmentar únicamente durante la muda y de manera ocasional el resto del año. Por último, para no alargar más este vídeo y para que trate exclusivamente sobre la pigmentación de los canarios amarillos, me puedes dejar debajo en comentarios si quieres que haga algún vídeo más sobre cómo y cuándo pigmentar otro tipo de canarios amarillos o rojos, como por ejemplo canarios amarillos y rojos mosaicos, o los amarillos y rojos alas blancas, en fin, alguna gama que tengas pensado criar y que tengas dudas, e intentaré ir subiéndolos poco a poco al canal con la idea de poder ayudarte para que puedas criar cómodamente y conseguir una buena pigmentación. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo con tus amigos. No te olvides de seguirme por mis redes sociales para estar al tanto de las novedades del canal. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas totalmente gratis, pulsando el botón rojo que aparece por aquí. Y como siempre, te espero en el próximo vídeo.